Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. 2, 1. Hola, ¿cómo están? Pues hoy estamos muy tempranito, a veces grabamos en la mañana, a veces a mediodía, a veces en la tarde, pero hoy estamos empezando a tener nuestro podcast de lo que es también este inicio de año. Y la verdad es que me da mucho gusto porque las chicas que tengo el día de hoy ha sido parte de lo que recibimos a través de las redes. Y eso me da mucho gusto. Y me da mucho gusto porque también es increíble lo que nos van a platicar ahora. Pero créanmelo que les va a encantar y vamos a aprender mucho. Y digo vamos a aprender porque siempre nos dejan algo de seguir pues escuchando qué están haciendo. Y este podcast está muy dirigido específicamente para todas aquellas mujeres que son mamás, que van a ser mamás o que, dentro de sus planes está ser mamá y pues vivir toda esta experiencia. Entonces creo que va a resonar mucho con todas aquellas mujeres, insisto, que están en esta parte de criar y de ser mamás. Y la verdad, insisto, me da mucho gusto porque recibimos un mensaje hace algunos meses, por eso les decía que de pronto les decía, ahí vamos con las que nos están mandando mensajes, pero me escribió la doctora Sagnité, que la verdad dice yo quiero formar parte de los podcasts y bueno, pues es una alegría poder contar porque después ya me dijo, oye, pero somos dos, entonces dije sí, no hay problema, ¿de qué se trata? Y ya nos empezaron a platicar, así es que bienvenidas porque tengo a dos mujeres, dos profesionistas, dos médicos y la verdad es que es un gusto tenerlas y les doy la más cordial bienvenida a la doctora Nubia Saide Cruz Guarneros y a la doctora Sagnité Eugenia Alonso Escobar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por confiar en este espacio, por compartir también, porque eso es importante. Yo creo que cuando ustedes vieron, dijeron, pues por aquí es una gran posibilidad de poder compartir. Y a mí me gustaría de manera... Digo, obviamente ya sabemos que las dos estudiaron la carrera de medicina, pero me gustaría que nos platicaran un poquito de ustedes desde su infancia. No sé quién quiera empezar, pero bueno, ¿cómo fue su infancia? Si quieres, empiezo. Bueno, pues relacionado a mi carrera, desde la infancia yo me acuerdo que desde chiquita decía yo quiero ser doctora, ¿no? Y siempre tenía como la idea que ahora que lo he pensado, que lo he analizado, digo, creo que voy encaminada a eso sin el objetivo inicial, ¿no? Ajá. Que decía voy a ser doctora y voy a atender a mis primas y a todos sus bebés y así, ¿no? Y pues siempre fue como mi sueño, ¿no? Y pues yo crecí, tengo una hermana, crecí con mi mamá, mi hermana, entonces somos una familia pequeñita y pues fuimos ahí. ¿Tú eres la mayor? No, soy la chiquita. Ah, ok. Entonces, pues sí, fuimos así creciendo, yo con mi idea de que quería ser médico. Ya cuando fui en la prepa, más o menos, yo decía, bueno, sí, medicina, otra cosa, pero yo no me veía haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, pues viví una infancia feliz. Ahora... ¿En contexto tienes algunos familiares que son médicos? No, de hecho, no. Bueno, en mi tatarabuela uh-huh. Sí tenía algo así como relacionado con la medicina, uh-huh. Pero en sí no tengo familiares cercanos que sean médicos, ¿no? Claro. Mi mamá es enfermera. Ah, ok.
pero pues es diferente, ¿no? Incluso ella me decía, ¿segura que medicina, no? Porque pues siempre es una carrera difícil, claro, de muchos años, sí, demandante y así. Entonces, sí es como que ella me decía, ¿no? Piénsalo bien, porque muchas veces es como del papá, la mamá son médicos, pues sí, ya te toca ser médico, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, 100% fue lo que yo elegí, lo que a mí me encantó. Y pues ahorita con lo que estoy haciendo o que estamos haciendo, pues sí va enfocado, no como tal en cuanto a la ginecología, porque es como lo que uno sueña cuando empieza a estudiar, no quiero ser esto, quiero ser lo otro, pero hay tantas posibilidades, hay un panorama tan amplio que ahorita en lo que nos estamos enfocando pues está muy padre, porque vamos desde la base, ¿no? Desde el inicio de cómo empezar a empoderar a la maternidad, cómo cuidar a tu bebé desde que llega, todas esas informaciones que no tenemos, ¿no? Tan a la mano. Entonces pues creo que al final sí voy a terminar ayudando a mis primas con sus bebés. Muy bien, muy bien. Y doctora Sagnité, que fue la que nos contactó, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia, hace poco, de hecho yo le decía a mi mamá que mi infancia fue la época más feliz de mi vida. Yo la disfruté mucho, fue una niña muy amada, muy querida, jugaba todo, o sea, me encantó mi infancia, fue la mejor etapa de mi vida. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanas menores, yo soy la mayor. Okay. Y bueno, a mí, por ejemplo, para guiarme a lo que es la carrera de medicina, ahorita estaba yo pensando, fueron 3 mujeres las que me inspiraron. Una de ellas, mi mamá, porque siempre ella es administradora pública, entonces ella me decía, estudia algo en lo que puedas trabajar independiente, ¿no? Y siempre me decía, puede ser medicina, puede ser, o sea, como que me metían, nunca, realmente nunca me obligó, pero me metía la idea. Otra mujer muy importante en mi vida, que es mi segunda madre, es su hermana, mi tía Andrea. Ella tiene una discapacidad desde muy pequeña. Yo nunca noté su discapacidad, honestamente, o sea, nunca la hice consciente, ¿no? Era mi tía y la consentida, y toda la familia la consentida de la vida. Y me encantaba ir con ella a la universidad. Ella estudió psicología, es una máster, o sea, ella trabaja mucho en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Es un ejemplo para mí, y ella hablaba mucho de que a ella le hubiera gustado mucho estudiar medicina, pero porque ella tiene cierta restricción en su movilidad, ella le dio miedo, dijo, no quise porque no iba a poder yo en cirugías y demás, ¿no? Claro. Y ella me metió también esa espinita. Y la tercera mujer es también su hermana, mi tía Tere, quien ella sí logró estudiar medicina. Y yo estuve desde niña, yo la vi como ella entró a la facultad, como ella estudiaba, como ella se desvelaba, cómo iba al hospital, y yo la veía con sus batas, y yo dije, ¡ay, qué padre! Yo quiero también. Después me dio miedo, dije, no, porque ¿qué tal si mata a alguien? Entonces me dio mucho miedo, y yo decía, no, estudio otra cosa relacionado, pero bueno, hasta que una amiga en la preparatoria me invita a formar parte de Cruz Roja Mexicana. Ahí fue donde dije, bueno, vamos a ver, yo tenía alrededor de 15 años cuando entramos en la sin duda un filtro muy importante. Sí, ahí fue donde primero entramos como menor de edad en una sección que se llama Juventinos. Ahí nos enseñaban primeros auxilios y todo, y fue como wow. Después logré terminar mi curso de socorrismo, todo. La primera vez que yo me subí a ambulancias fue el crush de mi vida, o sea, fue como esto me gusta, me encanta, o sea, el área de servir, el área de poder tener conocimientos para poder ayudar, para poder hacer algo. Y ahí fue donde dije, sí, medicina, o sea, ya, cero miedo, voy a entrar a medicina y vamos a darle. Y sí, afortunadamente logramos entrar a la facultad, culminar los estudios, y pues también continuamos a la par un tiempo con Cruz Roja Mexicana, que es otra de mis pasiones, sí, en el área prehospitalaria, y así fue como llegamos a este punto. Fíjate que qué tan importante es esto que de alguna manera nos motiva o nos impulsa a estar en donde estamos, ¿no? Y es la segunda vez que aquí en este espacio nos confirman que justo en la Cruz Roja fue donde determinó que eligieran la carrera de medicina, ¿no? Yo no sé si la Cruz Roja dimensiona todo este trabajo que hace, seguramente a veces no, porque uno piensa que pues llegan los chicos, ¿no? Hacen el trabajo de socorristas o el curso que toman y
pues a lo mejor muchos ni siquiera saben que realmente a partir de ahí fue que determinaron elegir esta carrera, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Insisto, a veces uno ve a la Cruz Roja desde otra perspectiva, pero creo que también hace un trabajo bastante importante, ¿no? Así es que saludos también a la Cruz Roja, que también anda haciendo mucho trabajo ahí por todos los que, pues, sufren en algún momento un accidente, ¿no? Que ese es como el primer referente que tenemos, pero también todo este proceso que da o que permite que lleguen, jóvenes a formar parte de la Cruz Roja, creo que se abre un panorama bastante amplio, ¿no? Pero bueno, regresemos a la parte esencial que yo decía. Me sorprende que yo pensé que se conocían, que tenían como una amistad ya de mucho tiempo y resulta que no. Entonces, pues justo ellas están aquí por un tema que insisto, tiene que ver mucho con el proceso de ser mamá y que a veces uno no lo sabe, y como decían ellas antes de empezar, pues casi toda la información es de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de las tías, ¿no? De las amigas de pronto también. Pero cada quien habla desde su experiencia, ¿no? O sea, te sugieren porque así les pasó, porque así lo vivieron, ¿no? Y ahora ustedes se encuentran en este proceso, porque ya decían, nuestro encuentro fue muy bonito. Entonces a mí me gustaría que me platicaran justo cómo se encontraron, cómo coincidieron para empezar estos nuevos proyectos en su vida. Bueno, pues sí, la manera en que nos conocimos fue muy padre porque fue como inesperado, ¿no? Uh-huh. Nos conocimos casi hace un año, todavía ni siquiera hace un año, y pues yo me convertí en mamá hace 2 años y medio, y que estábamos en el periodo de pandemia y todo fue muy estresante, ¿no? Entonces yo me resguardé, estuve en casa, entonces ya llegó un momento donde yo dije, ya quiero salir, quiero hacer algo, y empecé a investigar, ¿no? Que cuando nació mi bebé, pues yo no tenía como mucha idea de muchas cosas, a pesar de que soy del área de la salud, ¿no? Claro. Yo decía, cómo cargar a mi bebé, cómo darle de comer, cómo todo esto. Entonces, bueno, el punto es que empecé a buscar una tribu, ¿no? Algo que me ayudara, que me orientara, pero aquí en Tlaxcala no encontré mucha información. Entonces venía en esos meses un evento que se llama Imasivo, donde es de danza con bebé, y pues la mamá baila con su bebé con un cargador ergonómico, y pues aquí en Tlaxcala no lo encontré, entonces dije, bueno, voy a buscar algo cerca, y encontré una tribu en Puebla. Entonces me fui a Puebla, investigué, llegué a los ensayos, todo, pero pues obviamente yo no conocía a nadie, ¿no? Yo lo que quería era como que conocer gente, conocer a otras mamás, igual en las edades, todo eso, ¿no? Que estamos como que en la misma etapa. Llegué allá y pues por una por otra cosa Sagni también buscó lo mismo, ¿no? Como en dónde bailar y así. Llegó a Puebla, pero pues ni una ni otra sabía de su existencia. Y pues yo iba en auto y Sagni al segundo ensayo pidió o preguntó quién iba a Puebla y quién le podía dar ray, ¿no? Entonces ya le dijeron, no, pues es la doctora Nubia, ¿no? Y ya me marcó, oye, que fíjate que voy a ir, me das ray. Ah, pues sí. Y ahí fue donde nos conocimos, donde nos enteramos que éramos médicos las dos. Empezamos a platicar el camino de Tlaxcala a Puebla, ya teníamos un plan armado. Fue muy chistoso porque empezamos a coincidir, tuvimos una sinergia muy padre desde el principio, y como que una decía una cosa, la otra decía la otra, y así íbamos como complementando muchas ideas, ¿no? Entonces ya cuando llegamos allá íbamos bien emocionadas. Ya cuando llegaron ya dijeron, ya nos regresamos porque vamos a hacerlo en Tlaxcala. Sí, literal. Ya, por ejemplo, está Fanny, que es la líder de Mamá Oxitocina en Puebla. Ella fue la que nos metió más la espinita. Uh-huh. Háganlo en Tlaxcala, háganlo, no es difícil, formen una tribu y participen, hagan lo que crezca en su estado. Sí. Y fue como el empujoncito también, ¿no? Como de, pues va, nos vamos a aventar. Ok, o sea, sí fue muy rápido todo, ¿no? Sí. Sí, porque para cuando fue el evento, que fue como un mes de ensayos, uh-huh. Cuando fue el evento nosotros ya teníamos nuestra idea 100% armada, ya casi teníamos nombre de la tribu, todo. Ok, ¿y cómo se llama la tribu? Tribu Conciencia Materna. Tribu Conciencia. ¿Así están en redes? Así estamos en redes. Muy Tribu bien. Conciencia es como un juego de palabras porque es conciencia, pero la C de en medio va mayúscula. La idea es que sea como promover una maternidad que sea consciente, pero conciencia.
O sea, que esté también basada en evidencia hasta cierto punto científica o en temas que tengan cierto respaldo. Claro. Y combinando pues nuestra maternidad, por eso materna, conciencia materna y nuestra profesión como médicos. Ahora, sin este encuentro que ustedes ya tuvieron, sin este encuentro, ¿cuáles fueron sus vivencias como mamás? ¿Qué había en esta mente que de pronto uno dice, si es difícil, no es difícil, esto no sé, esto no me gusta? Porque también hay cosas que, y digo, ahora se puede hablar de eso, de tener el derecho de decir, no me gusta ser mamá, ¿no? Antes lo decías y bueno, era casi ¿qué cosa estás diciendo, no? Pero ahora creo que lo que tú hablas de consciente, pues es importante, ¿no? Claro. Pero ¿qué había en estos espacios separados en donde no había una coincidencia? A ver, platíquenos. Bueno, pues yo primero sí me veía como mamá en algún momento, pero pues no veía como la dimensión de qué significaba ser mamá, ¿no? O sea, pues uno ve y todo y puede opinar bien padre, pero cuando te toca dices, mejor ya no digo nada, ¿no? Sí. Entonces, pues cuando inició la pandemia, yo tenía 4 meses de embarazo, entonces pues tuve que dejar de trabajar porque definitivamente no podía estar al frente de los pacientes, ¿no? Entonces, claro, me encerré totalmente en mi casa, viví un embarazo súper bonito, tranquila, sin estrés, lo disfruté muchísimo, así literal cada segundo de mi embarazo lo disfruté porque pues estaba 100% solo mi bebé y yo, ¿no? Claro. Pero, o sea, no tenía que salir a trabajar, no tenía que prisas, no tenía nada. Sí. Y yo dije, por favor, no me informen de noticias, no quiero saber nada porque no me quiero estresar, ¿no? Y viví un embarazo muy bonito. Pero ahí empecé como a informarme, como que yo traté de retomar todo lo que ya había aprendido en la universidad o lo que ya sabía, lo que trabajaba, pues irlo viviendo paso a paso en el embarazo, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que de pronto cuando me enfermo, ir como analizando cada síntoma, cada cosa, para yo también cuando veo a un paciente, pues explicarle y saberle entender cómo le dolió, qué sintió, cómo se recuperó, todo eso. Lo mismo hice con el embarazo, ¿no? Que si en tal semana tenía esto, en tal semana el otro, y así fui disfrutando mucho. Hiciste un registro. Sí, tal cual. Padre. Entonces, sí, incluso escuchaba el corazoncito de mi bebé y que ya en esta semana ya tiene esta parte y en esta semana ya creció esto, y así por eso lo disfruté tanto, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya cuando llegó el momento de que nació, mi bebé nació por cesárea y ahí empieza, ¿no? Todo el show, porque tú dices, ay, ya me duele la espalda y no puedo dormir, pero cuando nazca se me quitan todos los males y ya, claro, ¿no? No es cierto. Ahí empieza todo. Sí. Entonces, pues ya nació mi bebé y ahora inicia el momento de la lactancia, los dolores de la cesárea, que sientes que, pues, literal diste la vida, ¿no? Entonces, pues mi primer conexión con mi bebé, le intenté dar de comer, dije, no come, se quedó dormido, ¿no? Y mi pobre bebé ya no reaccionaba, estaba pues hipoactivo porque no había comido y ya yo tratando de despertar, o sea, de ese primer encuentro fue como que yo pensaba que iba a ser bien fácil y no es cierto, ¿no? O sea, llegan las enfermeras y te dicen, obviamente la enfermera no sabe que eres médico, ¿no? Entonces te explica como a todas. Sí. Y tú pensando que eres médico dices, ya sé, y no es cierto. Favor. Entonces, pues poco a poco fui como tratando de acomodarme, de preguntar, de todo eso, ¿no? Y las primeras 2 semanas de mi lactancia fueron fatales, ¿no? Me dolía horrible, me ardía, así yo lloraba de que me lo pegaba y decía, ay, no, me duele horrible, y las lágrimas, y así, ¿no? Llorando de este lado, y volteaba a verlo y su carita y decía, bueno, me aguanto. Porque ves su carita y dices, no, o sea, es una conexión tan bonita. La lactancia es algo que
es muy, muy importante, muy satisfactorio para los dos. Mi bebé tiene 2 años, 5 meses y seguimos en lactancia. Y hoy pues llevamos una lactancia súper feliz, cómoda, exitosa, ¿no? Y lo que nos falte. O sea, cuando tú me dices que sigues con una lactancia, ¿quiere decir que le sigues dando pecho? Sí, ¿no? sí, todo ¿Cómo bien. crees? Sí. Bueno. Ajá, ese es uno de los mitos, ¿cierto? Sí, pero ahorita les explicamos yo me esa acuerdo, parte. exactamente, yo me acuerdo que decían, no, por favor. O sea, ya después del año y medio, o sea, ya eso ya no, ¿no? O sea, Sí. no está permitido, ¿no? Sí, Casi te linchan y dicen que no, por favor. Entonces, ahorita que lo estás diciendo, dije, ay, ¿será que sí es? Sí. Wow, bueno, a ver, ahorita nos vas a explicar. A ver, el caso. Sagni, a ver, ¿cuál fue tu...? Mi experiencia con la maternidad. ¿Por qué me llevó esto? Porque prácticamente es muy similar en la posición en el que cuando te conviertes en madre, a pesar de ser médico, desconoces muchas cosas. En mi caso empezó inclusive desde el parto, desde el momento de la concepción, del parto, perdón. Ya me olvidé la mente. Bueno, desde el parto, porque ahí es un tema que también tocamos en la tribu, este fenómeno que se da mucho de la violencia obstétrica, en el aspecto de que se trata mal a la mujer o no se le da la atención adecuada al momento de tener a su bebé. Sí. En mi caso, pues yo busqué un medio privado para atenderme. Sin embargo, sí hubieron algunas deficiencias que, más que nada emocionales, ¿no? En el aspecto de que es la primera vez que una mujer se convierte en madre. O sea, eso es lo que como sociedad también tenemos que entender. O sea, no solamente vas a que, ya tuvo un hijo y todo el mundo se envuelve al bebé y, ay, qué bonito. La mamá también, la mamá está pasando por un periodo de adaptación tremendo, su vida está cambiando completamente, su cuerpo, sus hormonas, emociones, todo. También hay que cobijar a la mamá. Y esto sucede desde el embarazo y el momento de tener al bebé. En mi caso, por ejemplo, yo anhelaba, soñaba con un parto normal, por lo que aprendí también en la facultad y era mi meta y yo quería parto normal. Por X o Y circunstancias, terminé en cesárea y yo, aún teniendo la cesárea, aún teniendo a mi bebé ahí, yo tenía un sentimiento de culpa, de que no lo había logrado, porque no pude, mi bebé no pude tener a mi bebé así. Yo me preparé con nutrición, con ejercicio, todos los cuidados pertinentes, y el no haberlo logrado para mí fue un fracaso tremendo. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué? Si tu bebé está sano es lo importante. Sí. Pero, o sea, en mi psique, o sea, eso era como mi cuerpo. Que anhelaba uno, ¿no? Algo que anhelaba. Sí. Entonces, por ejemplo, mi esposo fue un apoyo grande en ese momento también. Él trataba de apoyarme, por ejemplo, porque yo tuve todo el trabajo de parto, tuve los dolores, yo sufrí todo el trabajo de parto, aunque fue cesárea, y mi esposo trató de ayudarme, pero no hubo nadie que nos ayudara. Prácticamente nos dejaron en el cuarto del hospital y pasa todo el dolor de parto y tuvimos la fortuna de, como era primado, que estábamos solos. Nos enojamos, yo le grité, le dije, de todo. Mi esposo ya no sabía cómo ponerse, si agarrarme, casi le trueno la mano. O sea, fue una cosa que ahorita sí, honestamente sí nos da risa, pero en ese momento fue, ¿qué es esto? Sí. Y luego todas las emociones. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿qué tan importante es? Ahorita ya conozco lo que son las duolas de acompañamiento, que mucha gente no conoce. Ya conozco lo que es una educadora perinatal, que también mucha gente no conoce, que son profesionales que nos pueden orientar en cómo llevar esta etapa y el parto, incluso la cesárea. O sea, si tú decides cesárea es tu decisión, ¿no? Si tú quieres parto, si tú quieres cesárea también es tu decisión. Entonces de ahí empieza. Luego la lactancia me pasó similar como con Nubia. O sea, yo no sabía que dolía tanto. O sea, y era igual, o sea, y yo sangraba, o sea, y era una cosa de que, pero tengo que alimentar a mi bebé, o sea, y mi mamá, recuerdo que ella me decía, pues en su poca experiencia, sus conocimientos, me decía, tú aguanta, hija, pero es que cuando se acaba esto, en una semana, pasaba la semana, 15 días más, tú puedes. Y yo no sabía, cuando ahora ya sabemos que la lactancia no debe doler, la lactancia no duele, la lactancia no tiene por qué agrietarse el pecho, no tiene por qué sangrar, no tienes por qué sufrir. A veces son cosas tan sencillas como la posición del bebé, la postura que tú tomas, el agarre del bebé, cosas tan simples que con un clic
se acabó tu sufrimiento. ¿En Pero serio? yo pasé meses sufriendo. O sea, ese tipo de desinformación tenemos. Yo, siendo médico, pude irme a fuentes que yo conozco, ¿no? De ciencia, artículos, inclusive yo consulté médicos generales, consulté pediatras, consulté ginecólogos, todos me dicen una cosa diferente. Que como que ponte lechita, que ponte lanolina, que ponte esto, que no te pongas nada, que, o sea, algunos acertados y otros no tanto. Claro. Inclusive como lo que mencionaban hace un momento de la lactancia prolongada, 2 años, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia de hasta los 2 años, por ejemplo. Pero ahorita tenemos lactancias prolongadas, ya podemos tener 3 años, 4 años y la mamá puede seguir lactando sin ningún problema. Pero hay médicos que incluso quitan el pecho a los 6 meses, a los 4 meses. O sea, hay médicos que sabemos que la producción, por ejemplo, de leche se debe a la succión del bebé. Uh-huh. Y hay médicos que dicen, no tienes, pues dale fórmula y se acabó. Incluso a mí, teniendo a mi primer bebé, lo primero que hicieron fue llevarme un biberón. O sea, ese tipo de cosas que ya no deben de existir como tal, no debe ser un protocolo. Habrá mamás que sí, bebés que lo requieren, ¿no? O sea, no estamos satanizando tampoco esa parte. Bueno, esa fue mi experiencia y eso fue lo que me llevó a buscar, a informarme y a empoderarme, porque también yo me enfrenté mucho con la cultura que tenemos, que por ejemplo, un ejemplo muy claro del listón rojo en la luna llena, ¿no? En la pancita. Uh-huh. A mí me tocó luna llena en mi primer embarazo. Mi mamá, mis tías, mis cuñadas, mi suegra, ponte el listón rojo con los seguritos. Yo, mujer de ciencia, ay, ¿cómo? ¿Por qué me lo voy a poner? No creo que la luna diga, ay, tiene el listón rojo, no voy a tocar a ese bebé, ¿no? O sea, pero yo también me puse a pensar, bueno, es parte de mi cultura, es parte de mi ser también, o sea, es parte de quién soy, es mi familia, ellos solo me aman y quieren el bien para mi bebé. Y el listón no me va a hacer nada, no le va a hacer nada al bebé. Entonces me puse mi listón y les mandé fotos, ahí está el listón. Entonces, eso es lo que buscamos también, eso es lo que es mi idea también al formar la tribu, el poder tener la información, porque sí hay también costumbres peligrosas, ¿no? Esto de la mollera y que les sacan la mollera cuando se hunde, es peligrosísimo, por ejemplo. Y hay mujeres que podrían decir, pues por cultura, por costumbre lo hacemos, pero esto sí representa un riesgo. Entonces es lo que buscamos, ¿no? Que las mujeres sepan qué es correcto, o sea, qué está bien, qué puede ser, qué es bueno, benéfico para tu bebé, qué es perjudicial, y decide, ¿no? O sea, tú decides si lo haces, no lo haces, y obviamente si es perjudicial, esperemos que decidas que no, pero que tengas la información. Un listón rojo no te va a hacer nada. Claro, sí, es tu cultura, hazlo, no pasa nada. Y ese es lo que me llevó a tener este ímpetu, este deseo de tener esta tribu de crianza. Pues vaya tribu que se encontraron. Sí. Miren, vamos a continuar, pero denme oportunidad de hacer mención de nuestros patrocinadores. Y bueno, pues como siempre agradecemos a Suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro. Ellos son una cantina familiar donde tú puedes pedir la bebida. Ellos ponen la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Cada semana van cambiando. Y recuerda que lo más importante es que a partir de la 1 de la tarde se convierte en una cantina familiar. Es decir, por la mañana pueden ir a desayunar, porque además es un lugar bastante amplio, abierto, por todos los cuidados que también ahora buscamos y que no sea un espacio tan cerrado, pues esta es una opción para que puedan ustedes ir a desayunar. Y ProEdge, suero hidratante que repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Ya les decíamos que nosotros somos punto de distribución, pero pueden también seguir en redes, en Facebook e Instagram como @proedge_skincare, donde encontrarán los puntos de venta
Y también Belip Studio, que es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer. Tiene servicios como ceja HD, microblading, faciales, depilación con hilo, cera española, maquillaje de ocasión y también cursos de maquillaje. Ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, en la Colonia Centro, aquí en Apizaco. Número de contacto es 241-223-7426 y también pueden seguirlos en redes sociales como Belip Studio. Muy bien, chicas. Y bueno, pues después de estas experiencias que solamente, pues efectivamente quienes hemos tenido la fortuna de ser mamás podemos coincidir, ¿no? Ahora que platicaban, yo hacía como una regresión y decía, sí, todo esto es como complicado, ¿no? Porque sí hay un proceso de lactancia que yo también sufrí, que dije, ¡ay, qué cosa!, ¿no? O sea, eso no puede ser, pero... Se te vuelve a poner la piel chinita. Sí, no, de verdad que, pues sí, y recuerdo, pues todo, ¿no? Como ustedes lo decían, desde el parto, ¿no? De también, a mí me pasó de que yo añoraba con que fuera un parto normal y no se dio, y entonces dije, ay, chales, ¿por qué? Si yo quería un parto normal, ¿no? Y este sentimiento como de culpa, de decir, bueno, yo hasta me acuerdo, nada más como referencia, que el médico me decía, el día tal me tienes que traer el estudio para ver si abre o no abre, que no sé qué. Y dije, no me lo voy a hacer, porque yo sí quiero un parto normal. Y pues no pasó tampoco, ¿no? Y es que, por ejemplo, a mí me pasó distinto que a Sagni. Yo todo, desde que yo tuve uso de razón de que quería ser mamá, dije, yo voy a querer parto, ¿no? Y parto. Llegué al día que iban a ser mi bebé, empecé a sentir 3 dolores y dije, opérenme, por favor, ¿no? Yo no quiero parto. Sí, es que yo insisto, cada una tiene sus vivencias. Yo no tuve ningún dolor, ¿no? Pero pues era era o no era cesárea, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí son como este tipo de información en la cual uno no tiene, o sea, no sabe uno, ¿no? Y yo insisto, por más que también tu mamá o tus tías o tus cercanas, que al final son mujeres las que están ahí con nosotras, nos dan indicaciones, ¿no? Pues no eres tú. O sea, tu cuerpo es otro, tu proceso es otro, tu contexto es otro, la familia del esposo también es otra, y entonces está cargado de otra información que también, si no coincide, de pronto, ay, Dios mío, ahí ya hay choques de que, no, pero es que a mí sí y a mí no. Entonces digo, ay, no, sí es complicado. O sea, no es una tarea fácil. Pero bueno, encontrarse ustedes y empezar esta tribu, ¿con qué se han encontrado? Porque entiendo que pues ambas están aprendiendo, ¿no? Ambas están también preparándose también para este tema, pero ¿qué han visto? ¿Qué han escuchado? Pues yo creo que principalmente la desinformación, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Esa es la base, porque muchas mamás, o platicando de pronto en la familia, amigos y así, siempre escuchas, yo digo, sigo lactando, ¿no? Ay, no, a mí me pasó que a los 6 meses me dijo el pediatra que ya no. No, a mí, yo no le pude dar pecho porque no tuve. Yo no le di pecho porque mi pezón no servía, ¿no? Yo no le di, o sea, hay muchas, todas tienen un caso diferente de yo no le di o yo tomé atoles y no funcionó, yo tomé una cosa y otra cosa, remedios para la producción, pero tampoco me salió leche. Entonces hay tantos mitos alrededor que siempre que me dicen algo yo ya estoy con una respuesta, ¿no? Como de, fue por esto, ¿no? Y entonces siempre trato como de explicarles, ¿no? O luego les digo, no me toquen ese tema porque me explayo. Entonces, sí, o sea, sí, todo esto que queremos y que estamos haciendo, pues sí creo que es muy importante para las maternidades actuales, porque se pueden rescatar muchísimas cosas. Aparte de que la lactancia es tiene muchos beneficios, ¿no? Tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, si nosotros concientizamos a las mamás desde antes de que su bebé nazca, sabrán que, por ejemplo, darle pecho a su bebé va a hacer que ellas recuperen su peso de antes del embarazo, que no tengan problemas de diabetes, de hipertensión, enfermedades crónicas, osteoporosis, cáncer de mama, y así nos podemos ir, ¿no? Muchas cosas. Y eso no es inmediato. O sea, tú lactaste a tu bebé, años después no vas a desarrollar enfermedades, o hay una gran probabilidad, ¿no? De que no desarrolles enfermedades.
tu bebé va a ser un niño más sano, le vas a compartir anticuerpos, se va a enfermar mucho menos, o si se enferma va a ser pues muy leve, tiene muchos beneficios. Entonces siempre hay que orientar a las mamás en decirles, ¿no? Como decía Sagni, con un pequeño clic, un movimiento en la cabecita del bebé o en tu espalda, con eso lo logras. Y pues sí te encuentras en todas partes estos casos, ¿no? De que fallidos de lactancia que pudieron haberse mejorado con un pequeño cambio. Yo he tenido, por ejemplo, en las asesorías de lactancia que doy, que sí hay pacientes que dicen, no, es que de plano no tengo, no puedo, y trabajamos en la postura, trabajamos en el agarre, trabajamos en diferentes aspectos y lo logran, ¿no? Y al final dicen, ay, no, es que si de verdad no hubiera tenido esta información, ya no estaría lactando a mi bebé, o ya le estaría dando fórmula, o hay quienes ya desde semana 1 ya le metieron el biberón y ya no quieren el pecho, entonces hay que orientarlas que eso los confunde, entonces disminuye la producción. Todo tiene un porqué, ¿no? Y todo tiene solución. O sea, hay casos específicos donde quizá la mamá tenga una enfermedad, esté tomando medicamentos muy potentes, o diferentes situaciones que aún así pueden relactar, ¿no? O sea, dejar un espacio, un tiempo en lo que toman su tratamiento, y después se hace un ejercicio, digámoslo así, de relactación, y entonces el bebé puede volver a estimular esa lactancia y vivir su lactancia exitosa, ¿no? Entonces hay muchísimas posibilidades para lograrlo y muchos beneficios. Yo escuchaba y decías algo muy importante, las maternidades actuales. Sí es otra realidad también nuestra maternidad hoy en día, ¿no? Porque creo que nuestras condiciones también son otras, ¿no? Pues yo creo que hoy, en el caso, por ejemplo, de ustedes, pues son profesionistas, ¿no? Tienen un trabajo, y creo que también muchas de las que ahora puedan estarnos escuchando se encuentran en las mismas circunstancias. Eso cambia totalmente, ¿no? Porque si tienes permiso para ausentarte en tu trabajo, si no lo tienes, si dejas de trabajar, si no dejas de trabajar, ¿no? Pero en esta parte del trabajo que ustedes están haciendo, a mí sí me gustaría, en tu caso, que nos dijeras cómo es que decides que tu lactancia sea de más tiempo, o por qué, explícanos, por favor. Bueno, pues primero que, como decía Sagni, la Organización Mundial de la Salud nos indica que la lactancia debe ser mínimo 2 años. La mamá decide si quiere más o menos, ¿no? Pero mínimo 2 años para lograr todos esos objetivos que nos ofrece la lactancia. Entonces, pues mi bebé y yo tenemos un vínculo muy bonito con la lactancia, pues quienes han lactado lo saben, ¿no? Y que de pronto llega el momento de cuando ya va a ser el destete y dices, ay, ya será momento o no será momento. Entonces, y todavía seguimos teniendo dudas, ¿no? Sí. Pero no es tan sencillo un destete, ¿no? Y sí, hay muchas mamás que dicen, no, pues yo de un día a otro le dejé de dar y ya no quiso, ¿no? Pero se pasó toda la noche llorando, pero se la pasó triste, la mamá tuvo depresión, todo ese tipo de cosas, que no es necesario traumatizar para hacerlo, ¿no? Yo, en mi caso, cuando regresé a trabajar, trabajé en mi banquito de leche, ¿no? Y me extraía, le daba pecho de un lado, pero me extraía del otro, y entonces iba haciendo ahí mi banco de leche, yo me iba a trabajar, mi mamá, que es la que lo cuidaba en ese tiempo, bueno, todavía, le daba su lechita, nunca tomó fórmula, mi bebé tiene una sola mamila desde que nació y ni la ocupa, ¿no? O sea, él fue de vasito, agua y su leche, ¿no? O sea, nunca fórmula. Entonces siempre llevamos como nuestra lactancia bien a libre demanda. Mientras estuve todo el tiempo, tuve la fortuna de tener 1 año y medio con él sin trabajar ni nada, y entonces pues esa parte también la disfrutamos muchísimo, ¿no? Porque no le veía el caso de, pues, porque se la voy a quitar si pues estamos cómodos, ¿no? Y él está recibiendo pues lo necesario.
Y ya cuando entré a trabajar, comencé con el banco de leche, vi que no hubo ningún problema o que yo tuviera dolor, dificultades, mastitis o alguna cosa, ni él estaba sufriendo, entonces estábamos perfectamente bien, la llevábamos muy tranquila. Y ahorita ya sus tomas son cada vez menos, pero siempre es a libre demanda también, ¿no? Ahorita que estamos como en el proceso que ya es un poco más grande, ya no es de que yo le ofrezca todo el tiempo, pero cuando él me pide, yo le doy, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Y sigues teniendo leche o tu leche funciona? Totalmente, ¿no? La leche, bueno, antes los mitos eran como de no, ya no le des porque es pura agua, ya no sirve, sí. Todo eso, ¿no? O ya no te jala nada. Y no es cierto, la leche se sigue produciendo porque el estímulo está constante. Entonces, entre más tengas estímulo, más producción va a haber. Y lo único que hace que ya dejes de producir leche, pues es que ya no haya nada de succión. Entonces ahí es bien bonito. Por ejemplo, yo hay un día en la semana que trabajo todo el día y al principio me lo llevaban, le daba y ya se iba, ¿no? Ahorita ya aguanta todo el día, ya pues tiene otro ritmo, ¿no? Pero cuando llego en la noche, él ya sabe, ¿no? De pronto hasta él en lugar de decirme mamá, me dice, ¡teta! En drama. y ya entonces yo le doy y de verdad se escuchan los tragos que da como recién nacido, ¿no? Y glu, 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 glu. O sea, sí sigo con la misma producción. Entonces eso, wow. O sea, lo único que haces diferente no es que atoles y que nada de eso. O sea, yo tomo agua normal, mis 2 litros diarios y eso pues me ayuda a que yo esté bien hidratada y suficiente, ¿no? O sea, sí, y la leche sigue siendo la misma. Yo sí me extraigo y tengo mi banquito, sigue siendo del mismo color, a lo mejor sí va teniendo cambios, por ejemplo, de cuando es recién nacido porque tiene otros requerimientos el bebé, ¿no? O sea, sí necesita más... Exacto, necesita más componentes de una o de otra cosa. Entonces, conforme vamos avanzando en las etapas de la vida del bebé, la leche se va adaptando a los requerimientos de ese momento, del bebé. Entonces, sigue siendo igual de funcional, de nutritiva, tiene anticuerpos, todo. Aquí me gustaría agregar nada más con esto de que complementarlo con lo que dice Nubia. Hay muchos mitos, como lo que menciona, muchos que ya menciona Nubia, pero por ejemplo, lactancia puede haber durante un embarazo. Si tú tienes un bebé lactando, te embarazas, puedes seguir dando pecho sin ningún problema. ¿Sí? Existe la lactancia en tándem. Puedes lactar a 2 bebés, embarazos gemelares o de diferentes edades sin ningún problema. El tamaño de los pechos no importa, así sea pequeño, grande, lo que sea, lo que menciona Nubia, lo que importa es el estímulo, hormonas, demás. Lo que mencionaba Nubia también, o sea, la leche se va adaptando, jamás va a ser pura agua, jamás va a ser dañina para tu bebé. Si te asustas y todo esto, puedes continuar tu lactancia. Medicamentos, obviamente dirigidos con tu médico, pero obviamente o siempre con orientación de tu médico, pero realmente, por ejemplo, tratamiento de una gripa, etcétera, orientadas por un médico, no son indicación para suspender una lactancia. COVID no es una indicación para suspender la lactancia materna. O sea, las indicaciones son mínimas, son contadas para poderle decir a una mamá, no puedes lactar a tu bebé. Son, vaya, un mar de eventos que tendrían que pasar en una mamá para decirle definitivamente no debes dar lactancia materna. Entonces no hay motivo para suspenderla. Y desafortunadamente me regreso a la pregunta de qué desafíos hemos encontrado. Yo me he puesto a analizar mucho. Uno de los problemas de salud que tenemos en México es la falta de prevención, no solo en este tema, sino en todo, en enfermedades crónico-degenerativas. Sí. Y para mí, por ejemplo, la lactancia materna es una manera de prevención increíble y está al alcance de todos, es gratis. No influye el estrato social, no influye nada, o sea, está accesible y está al alcance de todos. Ahí está, y es una medida de prevención que nos puede ahorrar muchísimo en muchos aspectos. La lactancia no solo es nutrición, también es emocional, también es algo de apego, vínculo, y es, para mí, la crianza es la base de nuestra sociedad. Entonces es una manera de prevenir tantos fenómenos tan desafortunados que vemos hoy en día, no solo de salud,
también en salud mental, salud física y en fenómenos sociales, ¿no? Que vemos. De ahí yo siento que por eso estamos tan comprometidos con esta tribu. Queremos que esta información llegue, queremos que las mamás se empoderen, se informen y como tú dices, ¿no? O sea, no romantizar tampoco la maternidad, porque tampoco estamos de acuerdo en que, como decías, antes la mamá en su casa, ¿no? Y tienes que disfrutar a tus hijos porque son tus hijos. ¿Cómo te vas a sentir triste si tienes un bebé recién nacido? Es la alegría de la vida. No, las mamás también nos deprimimos. Existe el baby blues, la depresión postparto y son problemas reales. O sea, son cosas que realmente afectan la maternidad. Tenemos violencia, eso también es cierto. El cómo nos criaron a nosotros también va a influir en cómo criemos a nuestros hijos, ¿no? Si llegamos a sufrir, porque existen, si llegamos a sufrir algún abuso, las repercusiones mentales, cómo afecta nuestra crianza también. O sea, es un mundo de aspectos que cuidar en una maternidad y que tenemos que visibilizar y tenemos que respetar e individualizar, ¿no? Ahora, hacia allá va todo este proyecto de la tribu, ¿no? Así es. Y es que, por ejemplo, aunado a esto que dices, Agni, el hecho simple de que hoy estás embarazada y mañana eres mamá o ya tienes a tu bebé en brazos, ese cambio donde no te reconoces al día siguiente, o sea, te ves en el espejo y dices... ¿Y dónde está Nubia, no? Por ejemplo, o sea, eres una persona totalmente diferente y ahí es donde empieza el mar de emociones que dices, ¿a dónde corro? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo sé? A mí me pasó, ¿no? Cuando llegamos a casa, pues yo llego con mi bebé, bueno, yo llegué aquí con la cesárea, mi mamá carga a mi bebé, entramos, nos estaban esperando pues mi familia, entramos y todos al sillón, fue muy, muy chistoso porque todos al sillón así de, ¡ay, el bebé! Y yo llego toda así y solo una de mis tías, que mi tía favorita, ya me había preparado un caldito de pollo y así, y ella fue la única, así de que siéntate, come, y yo ahí sentada comiendo y todos ahí, ¿no? Y yo decía, pero si yo acabo de parir, ¿no? Y todo eso pues pasa a todas, ¿no? Sí. Que en ese momento dejas de ser una persona y ahora lo importante es el bebé, ¿no? Claro. Aparentemente, pero pues sigue siendo igual de importante. Tu mamá normalmente es quien te dice... o está al pendiente, ¿no? De que se preocupa o dice, ay, mi hija está sufriendo y todo esto, pero todos los demás, el importante es el bebé. Sí. Y sí lo es, ¿no? Pero aceptar o saber entender ese proceso también es complicado. Entonces, para eso una tribu también, ¿no? Porque tienes en dónde platicar este tipo de cosas, ¿no? Que dicen, ay, a mí también me pasó eso y a mí no también. Entonces, como no te sientes sola, exacto, porque crees que solo te pasa a ti. Y yo decía, ay, que así me voy a quedar, me duele todo, ¿no? Y pues sí necesitas como ir sabiendo que a todas les pasa. Y déjame contar, no conté mi experiencia, mi segunda maternidad. Esa fue una experiencia totalmente diferente, ya fue una maternidad ya más informada del embarazo y el parto fue porque ese es otro mito. Tuve una cesárea y sí pude tener un parto después de una cesárea. Sí se puede. Y fue una cosa increíble. Ahorita hay una corriente que ya surgió que es el parto humanizado. También nosotros somos pro parto humanizado, en donde se respetan todas las decisiones de la mamá. Y justo lo que decía Nubia, en donde tú eres prioridad. Fue una experiencia increíble. A mí me acompañó Gaby Zamora, quien es duola, aquí en Apizaco también, y mi gineco, la doctora Mara Basilio, y mi otra gineco, la doctora Rocío Flores, y mi enfermera perinatal, Judith. Fueron un equipo increíble, mujeres que me empoderaron de una forma tan tremenda que cuando yo sufrí los dolores de parto, porque es dolor, me enseñaron a canalizar, a usar ese dolor, a poder usar cada contracción. Me recuerdo mucho Gaby que me decía, no te enojes con tu bebé, o sea, él está naciendo, está luchando como Creo que Gaby Zamora es una chica que yo conozco. No, un amor. Sí. No, yo las amo a ellas. Me contó que hizo un trabajo de bastante tiempo aquí en el hospital y ella me decía, y dije, ay, qué increíble. Es padrísimo. Y ella tiene mucho conocimiento. Sí, mucho. Sí. Y habla de una forma muy amorosa. Sí. Ella estaba embarazada, cuando me ayudó con mi parto y fue una experiencia que definitivamente, o sea, llegó un momento que sí me llegó el miedo del episodio anterior, de mi parto anterior. Y me paniqué y todo, pero me llevaron y me controlaron de una manera que cuando terminó todo fue como ¡wow!
esto debe vivirlo toda mujer que nace, que tiene un bebé, toda mujer que nace como madre, porque nacemos como madres, toda mujer que nos volvemos, tenemos que vivir esto, esa sensación. Las hormonas, me imagino que fueron totalmente diferentes a las del primer parto, el estrés, el miedo, la angustia, y esta vez fue calma, tranquila. No, fue una cosa maravillosa, que eso también me gusta promoverlo mucho, ¿no? La práctica del parto humanizado y el que se respeten tus decisiones, lo que decía Nubia, el que la mamá también es prioridad, también es cobijada, no solo el bebé, se escucha, se atiende. Sí, Eso pues no es para menos, digo. Ahora sí que somos vida, damos vida, y tener todo este proceso de 9 meses, ¿no? Entre que un mes es distinto y el otro está fatal y otro te sientes muy mal, y digo, no. O sea, sí es un proceso que creo que vale la pena darle este acompañamiento, ¿no? Y si ustedes lo están haciendo a través de esta tribu, ¿qué proyectos tienen para este año? Nosotros el año pasado participamos en un evento a nivel nacional, colaborando dentro del staff con un evento que se llama Tetada Masiva. La Tetada Masiva se realiza ya varios años atrás a nivel nacional, promueve la lactancia materna por medio de ponencias, talleres, eventos, etcétera. Y tuvimos la fortuna de poder colaborar con las organizadoras en el estado. Fue un evento padrísimo, se llevó en Galerías Tlaxcala, se hicieron muchas mamás, muy bonita la experiencia. Después participamos en Tetatlón, también es un evento a nivel nacional organizado por Mama Oxitocina en Puebla, ahí nace, y lo padre de este evento es que son carreras en diferentes categorías, desde bebés gateadores hasta los adultos corrimos, y la característica es que todo lo que se recauda en este evento se tiene que dar a beneficio, ¿no? A alguna causa, y tuvimos la bendición enorme que nos apoyó mucha gente, muchos emprendedores del estado de Tlaxcala que creyeron en este proyecto, y pudimos donar un congelador horizontal al banco de leche del estado de Tlaxcala, porque tenemos un banco de leche en el estado de Tlaxcala que muy pocos conocen y que tiene mucha utilidad para el estado. Ay, qué padre, ¿no? Entonces, sí, padrísimo. También hemos dado algunas charlas, por ejemplo, en cuestión de cáncer de mama, porteo, a donde se nos abran los espacios, ¿no? Y este año estamos retomando fuerza, y pienso que dentro de nuestros proyectos es volver a sumarnos a esta promoción de la lactancia materna y alguna causa benéfica que se nos ponga en el camino, y a entrarle a lo que y masivo también viene. Y ahora sí organizar nuestro propio y masivo Tlaxcala, porque de ahí nació la tribu. Entonces, claro, pues ya ahora sí lo vamos a hacer aquí en Tlaxcala. Queremos pues ser más y pues bailar todas con nuestros bebés, ¿no? Y sí, cada mes hay actividades importantes pues en cuanto a la lactancia, la maternidad. Entonces pues sí, siempre el objetivo es ir orientando, ¿no? Entonces con pláticas, con asesorías, y pues todo esto de las causas benéficas que también nos gusta mucho. ¿Cómo las pueden encontrar a ustedes? ¿Solamente a través de la tribu? Bueno, mi Instagram y Facebook estoy como doctora Nubia Guarneros, y pues en la tribu. Y yo estoy como doctora Sagnite Alonso y Maternando Consentido en Facebook, y también por medio de la tribu Conciencia Materna. Cualquier mujer que quiera puede acercarse con ustedes y decirle, oye, la estoy pasando fatal. Que esté pensando en embarazarse, que esté embarazada, que acabe de nacer su bebé, incluso que tenga hijos pequeños, donde también hay que ayudarlas pues, a orientar. Ahora la educación es distinta, ¿no? De pronto que queremos desaprender muchas cosas de antes y aprender cosas nuevas para ir orientando a nuestros hijos en una nueva educación, ¿no? En inculcar nuevamente valores, porque ahora ya como que se han ido olvidando muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso, hay mamás, por ejemplo, Sagni tiene a su niño de 4, y hay mamás que también tienen hijos en esas edades y siguen teniendo dudas, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, exacto, en cuanto a las etapas, pues van surgiendo cosas, y ahora cómo lo oriento en esto, cómo lo oriento en el otro. Entonces inició como con el proyecto de la lactancia, pero queremos
queremos abarcar también pues todo lo que es primera infancia, ¿no? Uh-huh. Y de hecho mujeres que incluso, aunque no tengan hijos, pero que tengan algún tema o les guste un área. Por ejemplo, nosotros contamos con mujeres dentro de la tribu que son especialistas en su área. Tenemos un ortopediatra, tenemos especialistas en neurodesarrollo, tenemos una médico alergóloga, o sea, mujeres que igual quieran ayudar a orientar a todas nosotras como mamás en nuestras diferentes etapas de crianza y en diferentes aspectos también, mental, se pueden unir. Se pueden unir. ¿Tienen no sé, se reúnen de manera constante? ¿Cómo son sus encuentros? Planteamos, sí, hemos tenido algunas reuniones presenciales. Por temas de pandemia como que es complicado y más que nada por los pequeñitos. Claro. Entonces sí se nos complica, por ejemplo en esta época invernal, pues no, es prácticamente sacar a los pequeños. Pero sí tenemos planteado poder hacer reuniones por lo menos mensuales para poder compartir. Lo que queremos es lo que dice el nombre, ¿no? Tribu, hacer una tribu de crianza, que haya confianza entre nosotras, que podamos tener cualquier tipo de duda y que se nos pueda resolver en ese momento o ayudarnos con experiencias, con conocimientos que vayamos aprendiendo cada uno de nosotros. Ay, pues qué bonita tribu, la verdad. Ha sido un gusto también conocerlas y tenerlas aquí, escucharlas, ¿no? De todos estos procesos que para algunas es más, para algunas es menos, para algunas también uno se topa con experiencias que no quisiera uno vivir, ¿no? Porque también sí creo también que de pronto hay mucha violencia, sí, ¿no? Y violencia no es que te golpeen, sino violencia es que en esta parte emocional en donde nosotros nos encontramos, creo que sí muy vulnerables, pues cualquier cosa que te puedan decir nos daña y nos lastima, ¿no? Entonces sí creo que vale la pena tener esta conciencia y este acompañamiento, y también que más profesionistas tengan como claro que es un proceso no tan sencillo, nada sencillo, uh-huh, ¿no? El que pasamos todas las mujeres que decidimos o elegimos ser mamás, ¿no? Sí. Pero bueno, pues desafortunadamente, como siempre, el tiempo no nos alcanza y no me gustaría dejarlas ir sin que nos contesten nuestras preguntas de nuestras cartas. Entonces, si me hacen favor de tomar una carta de cualquier espacio que ustedes decidan y que me las pasen para que las vayan respondiendo, si quieren una y una, para que vayamos ahí viendo cuál es la que quieren responder. A ver, toma una de estas. A ver. Doctora Sagni, de las personas con las que pasas tiempo, ¿quién saca tus mejores cualidades? Ay, mis hijos me han vuelto niña de nuevo. Me hacen reír con cada cosa. Mis hijos son los que sacan lo mejor y lo peor también de mí. Pero sí, yo creo que mis hijos son quienes sacan mis mejores cualidades. Ok, muy bien. A ver, doctora Nubia, ¿hay una emoción a la que te has aferrado y no has comunicado? Ay, qué difícil. Bueno, si es que la hay, a lo mejor por eso no la he comunicado. Bueno, pues ahora tienes que compartir para que ya salga, ya no esté ahí y avances. No, pues yo creo que los miedos, ¿no? Siempre tenemos miedo de algo, pero es como tratar de siempre manejarlos. No es tanto tenerlo guardado, pero sí irlo manejando para no caer como, por ejemplo, a mi hijo, no me gusta transmitirle miedos, así, aunque yo sienta así como de, ay, pero no, tú puedes, o hazlo, lógralo, ¿no? Sí, pero sí, entonces sí. Yo creo que es esa parte, los miedos. Muy bien, ok, otra carta, pásenme, chicas. Ok, a ver. Aquí dejamos la tuya. Doctora Sagni, ¿de qué te preocupas en la mitad de la noche o al irte a dormir? ¿De qué me preocupo? Voy a ser muy sincera. Y esto va en parte con esto de no juzgar y de no romantizar la maternidad. Yo disfruto mucho y amo mucho mi maternidad. Es como yo lo compartía, ¿no? O sea, mi infancia fue la época más feliz, pero mi maternidad ha sido ¡wow! O sea, también. Sin embargo, está esta parte de mi profesión. El hecho de que sí me genera cierta ansiedad, y mi esposo lo sabe, sí me llegó a despertar en las noches por el hecho de que
no debería ser así, pero a veces es así. El que los pequeñitos absorben tanto nuestro tiempo que a lo mejor yo no podría trabajar o cumplir metas profesionales como me hubiera gustado, ¿no? Hasta este momento. A lo mejor yo en este momento de mi vida ya me veía yo con una especialidad o en otro tipo de trabajo, pero el hecho siempre sale a luz mi prioridad. Yo elegí porque lo elegí. Yo elegí ser madre, elegí dedicarle la mayor parte de mi tiempo a ellos. Lo estoy haciendo, sí me hace feliz porque lo elegí, pero al mismo tiempo eso no deja de lado el que soy mujer, soy humano y también me angustia esta parte, el de que, bueno, ¿para qué estudié tantos años, no? Entonces yo sé que va a llegar el tiempo en el que voy a otra vez andar, a lo mejor me vuelvo a subir a las ambulancias, ¿no? Pero ya con otra perspectiva, porque ahorita que voy a andar subiendo a las ambulancias, ahorita mi prioridad son ellos, pero eso es algo que sí me quita el sueño algunas veces, siendo muy honestas, para que veamos que no todas las maternidades tienen que ser color de rosa, ¿no? Yo creo que nos pasa a todas en algún momento, ¿no? En esta parte de sentirte culpable, ¿no? Como decir, híjole, tanto tiempo dejo a mi hija y entonces, pero también tengo que trabajar y también es un proceso que creo tenemos que atender, ¿no? Porque yo creo que también hay una parte en el momento en que dices, no, ya no puedo, o sea, ¿cómo le hago? Si esto o lo otro, y también porque de pronto te exigen y pues también porque de pronto dices, bueno, entonces ¿cómo dices tú para que estudies y no lo estoy haciendo? Ay, y además un poquito la carga social, ¿no? Porque yo creo que la palabra maternidad como tal es algo muy social y ser mamá es otra cosa, ¿no? Ser mamá, disfrutas a tus hijos, disfrutas el proceso, como decías, Agni, pero maternidad es cuando ya es como la palabra que se permite ser juzgada, ¿no? Como es que si eres mamá, deberías esto, o si tu maternidad debería ser así, no debería ser así, ya deberías trabajar, pero ya deberías también cuidar bien a tus hijos y edúcalos y hazlos y así, ¿no? Entonces es como algo que más social, ¿no? Entonces uno se tiene que sentir feliz siendo mamá de tus hijos, porque tú los educas, tú los guías, tú aprendes o estás en el proceso de aprender a ser mamá, ¿no? Y ¿sabes qué? Que yo ahorita que estás diciendo esto, pues sí, la maternidad es mía, pero esto tiene que ser compartido también. Sí. ¿No? O sea, sí. Porque justamente, como dices tú, la carga social es de, eres mamá y tienes que cuidar a tus hijos, ¿no? Y eres mamá y tienes que también, porque por un lado te dicen, entonces, ¿para qué estudiaste? Entonces, tienes que cuidar a tus niños, no los tienes que dejar mucho tiempo, ¿no? Y entonces, así como de, espérame tantito, ¿no? Pero muy triste, fíjate. Ay, perdón. No, digo, insisto, la maternidad, o sea, sí, pero tiene que ser algo compartido. Y si este tiempo compartido de verdad se hiciera compartido, créanme que pesaría menos para nosotros. Sí. De verdad. Y fíjate que muy triste porque, por ejemplo, yo durante mi embarazo recibí comentarios de mujeres, o sea, mujeres que me decían, híjole, pues el problema va a ser para ti, porque tú vas a hacerte cargo de todo lo del bebé y de la casa y de la comida y del marido y de todo. Y mujeres que te digan eso, sí. ¿En qué mentalidad tenemos? Y afortunadamente a mi esposo le echa ganas. tenemos una cultura machista, pesa mucho. Incluso una misma, por el medio en el que crecimos nuestra cultura, México y demás. Pero no deberíamos de decir lo que tú estás diciendo. No deberíamos. O sea, no deberíamos de decir, afortunadamente mi esposo le echa ganas. O sea, no, por favor, ¿no? O sea, qué padre si alguien dijera, no, pues mira, al 100 todos, ¿no? Pero eso de como también al principio dijiste, pues no me fue tan mal en mi parto, ¿cómo no me fue tan mal? O sea, digo, debió haberme ido bien, ¿no? Y siempre como que también esta parte de decir, no, pues qué padre, sí le echa ganas. O sea, sí, es como que no se enferma, ¿no? Como que, pues qué bueno, te conformas con que le eche ganas, sí es cierto. Sí. Pero también es cierto que yo sí he visto ahorita que atestiguamos más maternidades, o sea, más que sí hay más participación del papá, del varón. O sea, afortunadamente sí se ve como que este chip que está cambiando. Y mi esposo me lo dice, o sea, él me dice, o sea, ve en qué tipo de hogar crecí yo, ¿no? Donde el papá era la ley, el papá era y la mamá no tenía voz. Él me lo dice. Entonces, imagínate, o sea, veme a mí como un niño creciendo en ese entorno. Claro.
Claro. O sea, tampoco tenga es en fácil, cuenta. ¿no? Ajá, es lo que él me Bueno, dice. es que los podamos justificar, pero también Exactamente. crecen en un entorno donde yo soy la que tengo que atender al hermano y ellos no tienen que hacer nada y entonces pues ay, es Exactamente. difícil. Sí, lo que decía, ¿no? Desaprender cosas y crear nuevas. Bueno, doctora, ¿has hecho algo que otros pensarían que nunca podrías hacer? Híjole, pues yo misma, ¿no? Me sorprendo en que de pronto en cada etapa que estoy digo, ay, sí lo logré, ¿no? Entonces, yo creo que desde entrar a estudiar medicina es como de, sí lo vas a lograr, ¿no? Y pues ir pasando cada etapa de mi vida donde normalmente nos pasa, ¿no? Que no creemos en que, bueno, pues espero que, o sea, tengo este sueño, pero a ver si lo logro, ¿no? Uh-huh. Y pues ahorita yo creo que la lactancia, por ejemplo, yo creo que no lo iba a lograr y sí lo logré, ¿no? Y sí dejó de doler y dejó todo y ahorita pues estoy muy feliz con mi lactancia, ¿no? Entonces, en cuanto a mis sueños o a mi carrera, que pues no hice como tal por ciertas cosas, tiempos y todo esto, no fui a hacer una especialidad, pero soy médico general, pero ahorita estoy logrando cosas que no solamente se logran con una maternidad, sino con una especialidad. Entonces, no todo es una especialidad, sino que puedes abarcar muchos caminos donde en este caso puedo llegar a muchas personas, a muchas mamás, ayudar a muchos bebés, muchas mamás y eso me llena mucho, ¿no? O sea, que no pensé que podría llegar a tantas personas y lo estoy logrando. Sí, porque también digo, con todo respeto para quien tiene especialidades y se sigue preparando, a veces no es suficiente. Y digo no es suficiente en el sentido de realmente tener una responsabilidad social. Y esta responsabilidad social también que ustedes han asumido, pues de alguna manera también se agradece porque digo, hay mamás que requieren y que uno, como ustedes en su momento, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿A quién pido ayuda? ¿No? Entonces, creo que esta especialidad también es una parte importante de su vida social y creo que ambas se deben de sentir satisfechas. Justo eso, que hay muchos médicos, cada quien, ¿no? Cada quien decide hacer lo que le gusta, pero hay muchos médicos que se viven todo el día en el hospital y eso es lo que aman, ¿no? Uh-huh. A mí también me encantó estar en hospital en cierto momento, pero creo que quienes se encuentran así, su vida familiar la dejan de un lado, no todos los aspectos los abarcan bien, ¿no? O sea, su trabajo es todo. Uh-huh. y en este caso creo que estamos trabajando, incluso podemos ir a dar pláticas con nuestros hijos, ¿no? O sea, eso es parte de lo que como mujeres claro. pues, nos llena mucho, ¿no? Sí, entonces sí es muy padre que estamos trabajando en lo que nos gusta, llegando a muchas personas, cuidando nuestra vida familiar y pues abarcando muchos aspectos de nuestra vida y yo en este momento me siento muy feliz de lo que estoy haciendo, ¿no? Y a gusto, cómoda y disfrutando lo que viene. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer conocerlas. Seguramente y yo espero que así sea, que a través de este podcast podamos llegar a más mujeres que requieran este apoyo y este acompañamiento y que están ahí ustedes también para ellas, ¿no? Y a veces pensamos que no, pero siempre uno se encuentra tribus, ¿no? Sí. Y las hijas de la Malinche es una tribu bien chida. Y bueno, chicas, pues no sé, me gustaría que dieran un mensaje cada una, a todas estas mujeres, ¿qué les dirían? ¿Cómo les llamarían en este momento? Pues yo creo que principalmente no están solas, porque sí es donde más miedos tenemos, entonces no se sientan solas, no tengan temor de venir con nosotras a preguntarnos, así sea la cosa más chiquita, ¿no? A veces nos cambia todo el panorama, entonces las invitamos a que puedan unirse a la tribu y podamos hacer un equipo bien bonito de mujeres, criando a sus hijos, educándolos, aprendiendo y pues guiarlas en el camino, ¿no? Y aprender juntas, porque nosotras, yo tengo un bebé de 2 años y medio y sigo aprendiendo, ¿no? Y así, o sea, vamos en el camino, entonces no tengan miedo y no están solas. Sí, y yo les diría que no tengan miedo a equivocarse. No existe maternidad perfecta, no existe mujer perfecta.
no existen los hijos perfectos tampoco. Vamos a equivocarnos, por más que tratemos de dar la mejor alimentación, por más que digamos jamás le voy a dar el celular, por más que busquemos la mejor escuela, que yo diga jamás le voy a gritar a mis hijos. Si algún día, mamá, tú lo haces o se te va o te equivocas, no pasa nada. Puedes volver a hacerlo, puedes volver a intentarlo. Y yo pienso que el amor, el decidir maternar es lo que cuenta. Y como dice Novia, no está sola. Somos muchas mamás que no somos perfectas y que buscamos no juzgar a otras maternidades. Somos libres y somos mamás. Ay, qué padre. Sí. Dicen algo muy cierto. Yo tengo una hija de 17 y sigo aprendiendo. O sea, uno nunca termina de dejar de aprender de los hijos. Yo creo que jamás, pero bueno. Pues de verdad ha sido un placer, chicas, conocerlas, tenerlas aquí en Las Hijas de la Malinche. Y pues siempre será un gusto tener este espacio para esto, para encontrarnos, para escucharnos, para saber que no estamos solas, que podemos encontrar pues a mujeres que también están trabajando desde su trinchera y que están dando esta parte social que tanto nos hace falta hoy en día. Así es que muchas gracias. Gracias. Y gracias también a mis compañeros que están aquí en producción, a Fede, a Angie, a Legna. Muchas gracias también porque esto es posible por todo lo que hacen atrás de cámaras y por todo lo que mandan desde todos los días estar subiendo información. Pero también gracias a ustedes porque nos acompañan, porque nos siguen, porque nos recomiendan. Recuerden que estamos en Spotify como Las Hijas de la Malinche, estamos en YouTube como Las Hijas de la Malinche, en Instagram, en Facebook, así es que en cualquier red que nos puedan buscar ahí estamos, pueden escuchar los podcasts que hicimos desde hace un año, todos están increíbles, de todos podemos aprender y pues nos saludamos en el próximo podcast aquí en la tribu más chida que es Las Hijas de la Malinche. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, nos saludamos pronto, gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.